Una pregunta. Quiero saber si estás atado y sin poder moverte. ¿Cómo te sientes? ¿Libre o así? Es precisamente lo que queremos ver esta noche en Lucas capítulo 11. Vamos a comenzar ahí por el versículo 45. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Nehemías 8:10. ¿Qué tal de gozo? ¿Lo has perdido? Qué bueno saberlo, porque si lo has perdido, la pregunta es, ¿cuándo te convertiste en religioso? Porque en muchas iglesias, no sé por qué es, pero las personas son tan atadas, ¿verdad? Hasta los líderes. Muy buenas noches, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les doy la bienvenida. Yo soy el doctor Adams, su humilde servidor. Y cuando me encuentro en un lugar así, estoy buscando la puerta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero en serio, hay tantos lugares, tantas iglesias, tantos creyentes que al parecer han perdido el gozo del Señor. ¿Cuántos de ustedes han visto La Momia que tenemos aquí en Kansas City, en el Nelson? ¿Algunos? ¿Tenemos? Sí, ¿cómo no? Claro. Pues yo también, y hasta que en Egipto he estado en el Museo de Cairo y he visto un montón de momias, muy interesante todo esto. ¿Y qué está dentro de toda esta tela de lino? Un cuerpo muerto, claro, un cuerpo muerto. En Juan 11 tenemos la historia bien conocida de un amigo de Jesús, Lázaro, quien murió, y cuando Jesús llegó, al fin, el cuarto día, ya estaba en la tumba y como momia, toda la cosa, y por supuesto el Señor lo resucitó, pero cuando salió de la tumba, salió todo atado. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? A gritos, ¿qué dijo el Señor? Desatarle, dejarle ir. Desatarle, correcto, y dejarle ir. Porque el tipo estaba, y para mí es un cuadro de tantos creyentes, vivos y atados, vivos pero casi muertos, vivos pero no pueden andar, vivos no sirven para nada. Interesante. ¿Por qué hay en tantas iglesias tantos atados? Atados y están al punto de estallar. Lo que vamos a ver aquí en versículo 45 es continuación de lo que vimos la vez pasada, este conflicto entre Jesús y los atados, entre Jesús y las momias. Suena como película, ¿no? Jesús y el conflicto que tiene con los religiosos. Versículo 45, vamos a seguir donde lo dejamos la vez pasada. Respondiendo, uno de los intérpretes de la ley le dijo, Maestro, ¿cuándo dices esto? También nos afrentas a nosotros. Pobrecito, está ofendido. Jesús les ha dado 3 ayes, puntos de condenación. Y 3 más vienen. Y vamos a ver estos 3 ayes más en este pasaje. Y cuando estoy hablando de los religiosos, por supuesto, no estoy hablando de religiosos como se definen en la Biblia, personas sinceras que tienen a Cristo adentro, que cuidan de las personas necesitadas, etc. Estoy hablando de estos líderes religiosos que eran los peores enemigos de Jesús. Fíjense, los peores enemigos de Jesús en la tierra, los líderes religiosos de Israel. No todos, porque tenemos que ser honestos y saber que uno de los fariseos, uno de los escribas, etcétera, creyeron. Llegaron a ser sus discípulos, gracias al Señor. Pero en su mayoría son los enemigos
de Jesús. Ahora, ¿dónde se equivocan los religiosos? Yo creo que en primer lugar se ponen a sí mismos por encima de Dios. ¿Puede ver que este es el asunto verdadero? Es pensar que podemos hacer algo que obligue a Dios a bendecirnos. La religión dice, mira lo que he hecho, mira lo santo que soy, mira lo bueno que soy. Dios, ¿cómo podrías negar bendecirme? La realidad dice, Dios, aun si yo fuera el mejor individuo del planeta, aun si yo fuera Madre Teresa en esteroides, aún así no alcanzaría tu gloria. Lo único que puedo hacer es entregarme a tu misericordia y aceptar todo lo que hiciste por mí a través de Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección. En realidad, el conflicto está entre el hacer y hecho está. ¿Qué dijo el Señor en la cruz? Hecho está. El religioso enfoque el hacer. ¿Qué hago? Mira lo que hice. Mira lo que soy. El creyente verdadero entiende que hecho está. Hecho está. Y yo no lo hice. Él todo lo hizo. Así que 3 ayes que vimos la vez pasada, en el pasaje anterior, el primer ay, su enfoque era incorrecto. Se preocupaban más por las reglas de su propia invención que por el amor a Dios. El segundo ay, su motivación era incorrecta. En lugar de amar a los demás bien y compartir las buenas nuevas de la gracia de Dios, querían recibir la admiración de los demás por los santos que parecían ser. Y en tercer lugar, y quizá lo peor de esos 3 ayes, contaminaban a los demás, impidiéndoles alcanzar la gracia del Señor. Estaban atados tan fuertemente que les era imposible asirse de la gracia de Dios. Se enfocaban en todo menos en Dios. Y esta noche vamos a ver 3 ayes más. Son 6 en total. Y el cuarto vamos a ver aquí en versículo 46. Y él dijo, hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Es decir, cargan al pueblo con reglas inventadas. Cada iglesia tiene su cultura, sus tradiciones, es natural, es normal. El peligro es cuando nosotros como líderes inventamos preferencias, reglas, normas, etcétera, que no se encuentran en la Biblia ni cerca, pero elevamos estas cosas al mismo nivel de las Escrituras y entonces la gente se confunde porque no puede distinguir lo que es cultura, lo que es preferencia, lo que es tradición y lo que es Biblia. Es una tendencia humana muy natural y equivocada. Y es uno de los problemas de los escribas y los intérpretes de la ley. A propósito, los intérpretes de la ley no son los sacerdotes, son los teólogos con formación. El problema aquí no es la ley de Dios, sino como ellos ampliaban, interpretaban y añadían a la ley del Señor.
Y todo esto es para que nosotros hoy en día podemos someternos a la ley, la verdadera ley del Señor, ¿verdad? No. No. Porque nosotros no estamos bajo la ley. Ninguna parte. Pablo lo hace muy, muy claro en el libro de Gálatas, Romanos y otros lugares también. La ley no tiene poder para sanar y la ley no tiene poder para hacernos santos. ¿Tiene la ley sabiduría? Claro, porque todo señalaba a aquel que dijo, hecho está. Pero nosotros hoy en día no vivimos bajo la ley. Vivimos en sumisión al Señor Jesucristo. Así que el problema aquí no es la ley. Tengamos en mente que nadie puede guardar la ley de Dios a la perfección. Y por eso dijo Pablo, si no podemos guardar cada parte de la ley, ¿de qué sirve? Sirve solamente para reconocer que tenemos necesidad. Necesitamos la salvación. Así que, en lugar de facilitar que otros se acercaran a Dios, estos hombres creaban leyes imposibles de guardar para mantener a las personas alejadas, leyes que ni ellos mismos podían guardar. Los religiosos, los líderes, ¿podemos realmente ser un obstáculo para las personas que Dios está atrayendo? Sí. Y por eso, por ejemplo, aquí en Graceway decimos, vístete como te guste. Solamente que no andes desnudo, por favor, porque muy feo eso. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es cuestión de la ley, es cuestión del sentido común. Y lo que nos importa es entender lo que es ser discípulo de Cristo y hacer a otros discípulos también. Enseñándoles lo que Cristo nos ha enseñado a nosotros. Entonces la pregunta es, ¿hacemos esto? Lo que hacían los intérpretes de la ley. Lamentablemente, en muchas iglesias y de vez en cuando en esta, seamos honestos, alguien viene a la fe y alguien empieza a echarle cargas encima. Oye, quiero explicarte cómo son las cosas aquí en Graceway. Primero tienes necesidad de una Biblia King James, negra de preferencia. Pero no hablo inglés, hablo chino. No, está bien, tienes que tener una Biblia King James en inglés. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Les cargamos de reglas, expectativas, cultura de la iglesia y todo esto. Cuando yo vine a la fe como universitario hace un par de años, estaba en una iglesia y era soltero en aquel entonces y vivía en el sótano de uno de los diáconos de la iglesia, un tipo magnífico. Me daba un buen precio para vivir en su sótano. Y yo tan solo estaba enamorándome de Jesús, de la iglesia. Y este diácono, a pesar de ser buena gente, estaba de vez en cuando criticando a otros líderes. Por ejemplo, en la junta directiva de la iglesia había un tipo que tenía una venta de autos usados. Un tipo que tenía su dinero, su influencia y una persona magnífica. Y quiero decirles algo, este tipo, no sé por qué, me amaba a mí. Casi me regaló el primer carro decente que tuve. Tenía otros carros, ¿me entiendes? Pero el primer carro decente, este señor me lo regaló en un precio increíble, que era un regalo prácticamente, porque me amaba. Yo estaba trabajando con los jóvenes y él tenía un par de hijos y apreciaba lo que yo hacía.
él haría cualquier cosa para mí. Pero este diácono me estaba convenciendo, echando cargas encima. Fíjate, el hermano fulano, él fuma. ¿Él fuma? ¿Es miembro de la junta? Dios mío! ¿Él fuma? Sí, él fuma. Vamos a orar por él, decía el diácono. Sí, cómo no, Señor, Padre Santo. Y ahí estaba yo orando y todo eso por aquel hermano carnal y toda la cosa que me amaba. ¡Qué tremendo! A propósito, ¿qué dice la Biblia acerca de fumar? Nada, absolutamente nada. ¿Qué dice el sentido común? Te da mal aliento, te enferma, irrita a los demás y hace que tu ropa huele al infierno. Pero fuera de eso no dice nada. El punto es, si alguien fuma, pobrecito, pobrecita, está bien. Si vienes a mi casa, mis cuñadas, ambas fuman, desde hace siglos. Y cada vez que vienen a visitarnos en la casa, saben que si quieren fumar, van al garaje, van al patio, van afuera, porque no quieren contaminar la casa. Con el mayor gusto. Las amo. Son bienvenidas a mi casa, en cualquier momento. Pero fumar no les envía al infierno. Y como loco, yo salí de la iglesia precisamente porque este tipo fumaba, el que me amaba. Y lástima que unos años después, cuando comencé a madurar un poco, siempre estoy en el proceso, pero cuando comencé a madurar, quise volver y pedirle perdón, pero había muerto. Así que algún día quizá en el cielo tendré la oportunidad de confesarle el tonto que he sido. Y posiblemente la razón por la cual yo estaba tan agitado en este caso es porque mi papá fumaba como chimenea desde los 12 años de edad y le hizo mucho daño, muchísimo daño. Y cuando él llegó a la fe, año y medio después de yo vi la lucha que él tenía para dejar de fumar. Tremendo ver lo que mi padre hacía. Mi impaciencia y mi deseo de que él sencillamente confiara en Dios no hizo nada, menos frustrar a ambos. Papá, deja de fumar, así nomás. Es lo que pasó con fulano. Aceptó al Señor, dejó de fumar, así nomás. Solamente tienes que confiar en el Señor. Paz, así es. Y él luchaba, y luchaba, y luchaba. Dejando de fumar 3 o 4 veces a la semana. Y eso pasó, fíjense, varios años. Iba creciendo espiritualmente, pero tenía esta lucha. Por fin Dios me dio un 2-por-1, porque cuando mi papá dejó de fumar, me di cuenta que esa lucha por dejar de fumar es lo que libró mi papá de la carnalidad y el egoísmo. Fue parte de su preparación teológica. Y si no fue el fumar, sería otra cosa. ¿Cuál es la cosa tuya? Hermano, yo no fumo, nunca he fumado. ¿Chismeas? ¿Criticas? En los ojos del Señor, pues, son igual.
O sea, en el caso de cada uno de nosotros, hay aquellas cositas que Dios usa para enseñarnos a no tener este concepto tan elevado de nosotros mismos. Y mi lucha es que yo quería que mi papá solo confiara en Dios como yo lo hacía. ¿Fumaba yo? No. ¿Entendía yo la lucha? No. ¿Estaba presto a criticar a mi papá? Sí. Claro que sí. Y yo creo que muchas veces las parejas hacen lo mismo. La señora viene a la fe primero. Y después de escuchar el primer sermón en la iglesia, se convierte en pastora para llegar a su casa y predicar la misma cosa, palabra por palabra, a su esposo, esperando que él sea pastor dentro de 2 o 3 semanas. Entonces pregunta por qué es que el marido ya no quiere estar con ella, o viceversa. He visto casos en los dos lados. Los verdaderos problemas que yo tenía es si yo podía tener suficiente paciencia con mi padre para esperar a que creciera en esta área. Porque la lucha no es mía, es de Él. Y Él que da gracia es Dios, no soy yo. Y en segundo lugar, si podía seguir yo amándole, aunque nunca dejara de fumar. Buena pregunta. ¿Podría yo amar igualmente a mi papá si nunca dejara de fumar? Y en tercer lugar, si podía confiar que Dios trabajaría en su vida independientemente de mis propios esfuerzos y consejos. Es decir, ¿sería posible que Dios y su Espíritu Santo hiciera la obra? Y para un creyente jovencito, a veces es difícil aceptar esto por la inmadurez. Lo que digo es esto. Estos intérpretes de la ley, fariseos, lo que sea, son personas iguales que tú y yo. Y lamentablemente, en vez de seguir creciendo, llegaron a criticar y juzgar y tener una opinión inflada de sí mismos. Y lo más triste de todo es lo que dice aquí en este versículo 46, que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Ahora, Lucas era médico, ¿verdad? Y en este caso, Lucas emplea una palabra griega que es una palabra médica para tocar. Es un término muy específico y aparece aquí traducido como ni aún con un dedo las tocáis, una palabra en el griego, pero implica un médico que rehúsa ayudar al enfermo. No va a levantar ni un dedo para ayudar al enfermo. Es decir, hieren a personas por medio de cargarlas con tantas reglas que nadie puede cumplir y luego los abandonan con sus heridas sin siquiera levantar un dedo para sanar la herida. Suena como los líderes de muchas iglesias. Pronto para criticar y juzgar. Y son parte del problema, imponiendo carga tras carga tras carga, y luego no quieren hacer nada. Ni ellos mismos pueden guardar la misma regla. Triste. Pienso a cuántas personas he lastimado por mi propia inmadurez espiritual.
Ya les conté la historia de una. Y les aseguro que no es la única. Y no quiero lastimar a otros más. Número 5. Edifican tumbas en lugar de abrir sepulcros. La religión literalmente mata gente. Versículo 47. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. La historia está repleta de guerras libradas en nombre de Dios y de la religión, por supuesto. Pero Jesús aquí les recuerda que sus antepasados mataron a otros ancestros que ellos ahora honran. Mataron a aquellos que les predicaron la verdad de Dios. Hace unos años estuve en Irak y estuvimos en una pequeña ciudad que en este mar de Islam, este pueblo era un pueblo cristiano desde hace siglos. Y en este pueblo estaba porque creo que ahora ISIS ha destruido todo esto, pero estaba la tumba de Nahum. Sí, el profeta Nahum del Antiguo Testamento. Uno de los libros del Antiguo Testamento lleva su nombre. Yo vi la tumba de Nahum. Es una historia increíble porque en este pueblo vivían muchos judíos hasta los años 50 del siglo pasado, cuando el Islam y todo esto que llegó a ser Saddam Hussein y todo esto les hizo salir. Pero durante todos estos siglos, los judíos han mantenido esta tumba increíble del profeta. Y pudimos entrar y ver, ni puedo describir lo que vimos, fue increíble. Y cuando el último judío salió para Israel, hace unos 30 años quizá, dejó las llaves con un cristiano que vive a la par. Y él cuidadosamente guardó las llaves durante décadas hasta que murió y dejó la llave a su hijo. Y fue el hijo que abrió la puerta para nosotros, para entrar y ver la tumba de Nahum. Fue increíble. Y lo que pasa es que fue para los judíos uno de los sitios más santos en el mundo entero. Pero les aseguro que nadie estaba pensando en el hecho de que mis padres mataron a Nahum. Y ahora hemos construido esta tumba espléndida y un monumento, pero somos nosotros que no le creyeron cuando nos predicaba la verdad de Dios y luego lo matamos. Esto es lo que el Señor Jesús está diciendo. Precisamente esto. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Su obsesión con la pureza ceremonial y sus propias tradiciones los hacen iguales a sus antepasados que mataron a las mismas personas que proclamaban las palabras de Dios. Y por implicación, tal como ustedes me van a entregar dentro de poco, igualmente, porque les predico la verdad. Esto es lo que el Señor está diciendo. ¡Ay de vosotros! Y por supuesto no es la única vez que Jesús les da duro
a los fariseos y escribas. Mateo 23, versículos 29 al 33. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Dice el manso Cristo. En lugar de cavar tumbas, y algunos cristianos siguen cavando tumbas, debemos servir a aquel que abre los sepulcros. Qué bueno es leer los escritos de santos de Dios de siglos atrás. Tengo amigos en el ministerio que solo eso quieren hacer. Algunos me han dicho: yo no quiero leer ningún libro que no tiene por lo menos 200 o 300 años de edad. Porque en los tiempos antiguos eran hombres de Dios. Hoy no. Viven en el pasado, haciendo tumbas, monumentos, pero sin abrir sepulcros en el nombre de Jesús. Esta es la responsabilidad que tenemos nosotros. No hay excusa, dice el Señor Jesús, para no aprender la historia. Versículo 49, aquí en Lucas 11. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Ahora fíjense, versículo 49, por eso la sabiduría de Dios también dijo. Fíjense, no es una cita del Antiguo Testamento. ¿De dónde viene? De los labios de Jesús. ¿Y qué está diciendo? Por eso la sabiduría de Dios. Tal vez Jesús estaba refiriéndose a sí mismo. Proverbios 8 lo ve en profecía como la sabiduría de Dios. Les enviaré profetas y apóstoles. Tiempo futuro, fíjense. Tiempo futuro. Les enviaré profetas y apóstoles, y se repetirá el mismo patrón. En otras palabras, Jesús está diciendo que ellos serán responsables por la sangre de los profetas derramada a través de los siglos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la ventaja de la historia. Los que vivían en los días de los profetas quizá hubieran dicho: pero no lo sabía. Estos no, porque escrito está. No tenían excusa. Desde la sangre de Abel, el primer asesinato registrado en la Biblia, muerto por su hermano Caín, el religioso, a propósito, quien, tal como los fariseos, se procuraba más de su estilo de adoración que a quien estaba adorando. Hasta la sangre de Zacarías, el último asesinato registrado en el Antiguo Testamento. Es decir, son culpables de todo, del todo. ¿Cuánta más responsabilidad tendremos nosotros, que tenemos no tan solo el testimonio de la historia, sino la Biblia completa? Y nosotros estamos andando atados así.
¿Cuánta más responsabilidad me hace preguntarme a mí mismo cuál sangre es derramada de mí? Número 6. El Señor dice, impides que los demás entran en el reino de Dios. Lo peor, cuando evitas que otros lleguen a conocer verdaderamente a Él. Versículo 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Esto va en paralelo con el ay número 3, que vimos la vez pasada cuando Jesús les dijo que estaban espiritualmente muertos y que en realidad estaban contaminando a aquellos con quienes tenían contacto. Habéis quitado la llave de la ciencia, dice el Señor, posiblemente un paralelo con la sabiduría de Dios que vimos antes. Sea cual fuere el caso, la acusación que Jesús da es dura. Ellos mismos no habían entrado en el conocimiento de Dios a pesar de su mucha religión. Y encima de eso impedían que otros llegaran al conocimiento de Él. Nuestra responsabilidad, o digo nuestra respuesta, siempre confirma la verdad de lo que Dios dice. Lo que sea la respuesta, confirma la verdad de lo que Dios dice. Versículo 53 dice, diciéndoles Él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Es como si nada hubiera oído de lo que Jesús ha dicho. Están atados tan fuertemente que carecen de la capacidad de escuchar y procesar la verdad. Marco y yo estuvimos charlando esta tarde, estuvimos hablando de ciertos líderes y pastores, y no es juzgar, pero hay ciertos líderes a quienes conocemos de vez en cuando, que son tan atados que no captan la sencillez de lo que la Biblia dice. Marco dijo, they don't get it. No lo entienden, no lo captan. ¿Y por qué? Porque tan atados. Tan atados. Desatarle. Dejarle ir. Queremos gritar a veces, por favor. Si quieres vivir en la tumba está bien, pero deja que nosotros salgan. El asunto es la vida misma. Y conocer a Dios, no la religión. Hay preferencias, costumbres, cultura que hemos elevado al mismo nivel de la Escritura. Si es así, estamos en peligro. Estamos en peligro de convertirnos en religiosos de este tipo, enemigos de Jesús. ¿Puede ser que un líder cristiano llegara a ser enemigo de Jesús? Sí. Sí. A través de los años hemos tenido un par aquí, en esta iglesia. Sucede, porque todos somos seres humanos. Y cada quien tiene su libre albedrío para responder que sí, que no, seguir creciendo o no. Si esta fuera la primera vez que entras en esta iglesia y la primera persona que conocieras fueras tú mismo, la pregunta es, ¿tendrías ganas de volver? En serio. ¿Tendrías ganas de volver? Una buena pregunta. Tremendo. Padre Santo, perdóname, perdónanos
por aquellas veces cuando andamos atados. Señor, gracias por la libertad que nos das en Cristo Jesús, porque hecho está, así dijo nuestro Salvador. Y te suplico que si hay alguien atado aquí mismo, escuchando por medio digital, lo que fuera, Señor, te suplico que tu Espíritu nos pueda convencer, dejar la religión, las ideas, la carnalidad, y simplemente someternos a ti como nuestro Dios y Salvador, quien dijo, hecho está. En tu nombre te suplicamos esto. Amén.